partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana por emisora Mariana. Bienvenidos. Del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia. Muy buenos días al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y de todo el mundo. Así iniciamos nuestros encuentros pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial, con la canción de Alberto Cortés, fallecido esta semana, y que se llama En un rincón del alma. Lo saluda Andrés Cubides Rodríguez en nuestro programa 192. Y tendremos aquí un panel con las últimas noticias de el acuerdo que ojalá se cumpla, de la minga indígena, que fue muy combativa durante estas semanas, donde les tocó por fuerza exigir el cumplimiento de los acuerdos que por varios años los gobiernos de turno le habían tomado el pelo. Aquí ya sabemos que toca movilizarse para exigir los derechos, hacer un acuerdo y después toca movilizarse para que se cumplan los acuerdos. También tendremos el informe nacional con Miguel Ángel Pardo, ejecutivo de FECODE, a su vez una entrevista con Fabio Arias, que nos explicará las tareas que tenemos los trabajadores a nivel nacional para el 9 de abril, para el 25 de abril. Tendremos también el acostumbrado rincón de Apolonia de nuestra compañera Sonia Liliana Vivas. El encuentro con la música, que es una selección hecha por el Mechú del Rock por Andrés Ballén. El informe distrital de quien les habla Andrés Cubides Rodríguez, y así comenzamos Encuentros Pedagógicos. Adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré un recuerdo. Bien. Esperemos que los acuerdos que se hicieron en el Cauca lleguen a feliz término. Yo fui, desde el programa anterior, vine diciendo que el Cauca era un afortunado, porque no tiene presidente, y esa es una situación ideal en este país. También vamos a tratar acerca de las negociaciones que se han tenido en los dos niveles, tanto las negociaciones que ha tenido la Federación Colombiana de Educadores con el Ministerio de Educación Nacional, de lo cual Miguel Ángel Pardo nos pondrá al tanto, y también de las negociaciones que se llevan a cabo aquí en Bogotá por cuenta de la Junta Directiva de la ADE y la Secretaría de Educación en el pliego radicado el pasado 28 de febrero. Estaremos en el informe digital mencionando las tareas de la próxima semana, que no son pocas, y de la cual pues estaremos anunciando en el próximo momento. Alberto Cortés, un músico talentoso que nos acompañó durante mucho tiempo, a quienes andamos aquí a este lado de la exigencia de los derechos de la población en una música social, música protesta, pues se nos fue. Y también esta semana, ayer, en la noche de ayer, ese gran músico, el Indio, también falleció. La música que siempre recordamos nosotros y que bailamos en diciembre y en cualquier época del año. El Indio Pastor López, nacido en Barquisimeto y que
del cual pues nos queda perenne el recuerdo de su buena música, porque todos bailamos con Pastor López en las Navidades, en la Feria de Cali, en la cumbia colombiana. Entonces, aquí la escucharemos. Y también de otro músico que se nos fue a los amantes de la salsa, Joe Quijano. También lo estaremos acompañando con algo de música. Sigamos escuchando algo de En un rincón del alma. Tampoco esta noche escucharé tu voz en un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré un recuerdo. También estamos rechazando el indignante fallo del juez ante una tutela que interpuso Lady Linero, la esposa de Marcelo Torres Benavides, hoy detenido en la cárcel Picota injustamente. Lady Linero interpuso una tutela mediando la crítica situación psicológica, afectiva, familiar que vive su hijo, su pequeño hijo, ante la falta de su padre, y había solicitado que se le considera la detención domiciliaria a Marcelo Torres Benavides. Pero el juez, en un fallo que es de no creer, dice que no le puede conceder el derecho, la potestad al hijo porque su padre está en la cárcel. ¿Cómo se entiende esto cuando la esposa que está vigilante pues de la situación de su esposo, de Marcelo Torres, pues ella es la que interpone la tutela? Y el juez, en un fallo totalmente contradictorio que atenta contra el derecho de una mujer que está protegiendo los derechos de su hijo y de su esposo, entonces le niega. Estamos rechazando totalmente la actitud de la justicia, que se ha negado a garantizarle justicia a Marcelo Torres, detenido injustamente en la cárcel Picota por haber ejercido la mejor alcaldía que se ha realizado en Magangué. Una alcaldía que colocó a Magangué en vía de desarrollo, que rescató el puerto, que además liberó la zona de la acción de la mafia, que es tránsito utilizado por esos sectores dañinos de la sociedad, y una vez acabada su alcaldía, pues fue perseguido por el sector de la Gata. Libertad para Marcelo Torres, detenido injustamente en la cárcel de la Picota. Me parece mentira después de haber querido como he querido yo. Ahora vamos a escuchar el rincón de Apolonia, de nuestra compañera Sonia Liliana Vivas Piñeros, docente del Colegio Torca de la localidad 1. Escuchemos. En Encuentros Pedagógicos, el Rincón de Apolonia. Hoy me levanté en otro lugar, siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir. Hoy, en el Rincón de Apolonia, nos sumamos al merecido homenaje a nuestra Federación Colombiana de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación FECODE, al cumplir 60 años de luchas, resistencias y defensa de la educación pública. Para ello, hablaremos de algunas de las valerosas mujeres, orgullosamente docentes, que participaron en uno de los capítulos más gloriosos de la historia sindical, la Marcha del Hambre de 1966. Tomamos como referencia la información de la Separata Especial de la Cooperativa de Educadores del Magdalena, COEDUMAC, titulada A 50 años de la Marcha del Hambre, del año 2006, y también la información del portal historiasdelmagdalena.blogspot.com, especialmente el artículo titulado Historias del Magdalena, Mujeres en la Marcha del Hambre, del jueves 2 de agosto de 2018. Bienvenidas y bienvenidos.
Antes de la Marcha del Hambre, la educación en Colombia se utilizaba para llenar cuotas políticas y satisfacer compadrazgos. El 14 de septiembre de 1966, una asamblea de docentes reunida en Santa Marta decidió que caminaría 1.600 kilómetros, los que separan a esta ciudad con Bogotá, como protesta por la mala atención del gobierno con los docentes de esta región. Un centenar de docentes salió de la capital del Magdalena el 24 de septiembre de 1966. Los habitantes en los pueblos del recorrido les animaban, les ofrecían agua, comida, y docentes de esas poblaciones se sumaron a la marcha, y para el 21 de octubre de ese mismo año llegaron a su destino, Bogotá, después de un agotamiento general, pero animados por sus reivindicaciones laborales. La Marcha del Hambre se constituyó en la que ha sido la huelga más grande en la historia sindical del magisterio. Las docentes cienagueras, principalmente Isbelia Quinto Castro, Graciela Vega y Josefa Pavón, eran quienes animaban y lideraban las caminatas. Con baile, canto y poesía motivaban apoyo en cada pueblo por donde pasaban. Docentes como Carmen Charris, Gloria Campo Angulo, Mariana García, Carmen Arregoces, Dominga Peralta Zúñiga, Cecilia Ota Díaz Granados, Carmen Cantillo Cueto, Lila Silva Borrero, Sara Núñez Martínez, Tomasa Barrios, Gelsomina Santander, Ana Fontanilla, Rebeca Hernández, Fanny Núñez Cervantes, Doris Granados, María Castro, Rosa Arroyo Candanosa, Carmen Rico, María Torres Rico, Eucari Rodríguez Guerrero, Consuelo Lozano, Rita Pérez, Enilda Gómez, María Granados y muchas otras valientes fueron sustento permanente y ejemplo de tenacidad y convicción. Tanto así que dentro del número total de docentes que desde Santa Marta arribó a Bogotá, sin contar las multitudes que se sumaron en el camino a la marcha, en total llegaron 88 docentes, 33 eran hombres y 55 mujeres. Hubo docentes desde los 16 y hasta los 60 años, como la profesora Carmen Ariza, a quienes los marchantes apodaron Cochise, porque durante todo el tiempo estuvo adelante. Decían algunos y algunas jocosamente que cuando los demás llegaban a una población, ella ya había escuchado misa. Carmen Ariza, para el año 2010 cumplió en Santa Marta 107 años de edad. Tuvo un marcado liderazgo por la lucha laboral y salarial a favor del magisterio del Magdalena, siendo una de las lideresas más importantes de la Marcha del Hambre. Isbelia Quinto Castro, licenciada en Necesidades Educativas Especiales de la Universidad del Magdalena, fue una de las maestras que, forzada por la necesidad económica que se vivía en la época, llegó a pie a la ciudad de Bogotá en representación del municipio de Ciénaga. Evocando su gesta en el homenaje por los 50 años de la Marcha del Hambre, decía: 50 años después, se me ocurre escribir lo que significó esta gloriosa gesta para mí, volver al pasado y verme interactuando con hombres y mujeres, verdaderos exponentes de una raza combativa y aguerrida como es la Caribe. Recordar la inclemencia del tiempo, carreteras destapadas, el frío, la lluvia, la dormida sobre periódicos, los zapatos con un hueco en la suela, la huida intempestiva en horas de la madrugada, en fin, recordar penurias, pero también saborear la gloria al alcanzar la meta. Esta proeza de los y las docentes del Magdalena estableció las bases para importantes logros, tales como el situado fiscal, con destinación específica para la educación y la salud. Hasta ese momento, los rubros enviados por la Nación a los entes territoriales eran manejados como plata de bolsillo por los gobiernos locales. Se crearon entonces los fondos educativos regionales FER, se abrieron nuevas normales y facultades de educación y se fortalecieron las ya existentes. Y poco más de una década después de la Marcha del Hambre vendría otro logro muy importante en la historia de las conquistas magisteriales, el Decreto 2277 o Estatuto Docente expedido en 1979. No obstante, es importante recordar las palabras de la profesora Elvania Marís de Martínez, otra de las activas participantes de la Marcha del Hambre, quien hace algunos años ya mostraba su preocupación por la paulatina debilidad de la movilización docente. Ella dice: lo que se logró en ese histórico momento hoy se está perdiendo y eso no puede permitirse. Para mí, haber sido una de las marchantes es un orgullo. Ya no importan los padecimientos, dolores o sufrimientos. Prima la satisfacción de haber colaborado en la búsqueda de la solución a algunos problemas de ese entonces que todavía persisten. Les reitero que para mí es un honor y un orgullo. Fue una experiencia definitiva. En las carreteras de Colombia quedaron nuestras lágrimas, pero también nuestras risas, nuestros tormentos, pero también nuestras alegrías. Y aprendimos la sabia lección que el éxito de una tarea solo es posible por la férrea unidad, la solidaridad, la tenacidad y pujanza que mostraron los y las marchantes a lo largo del recorrido.
Y eso, la unidad, la solidaridad, la tenacidad y la pujanza, es propio del carácter y voluntad de las mujeres. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y este, El Rincón de Apolonia. Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver. El indio Pastor López de Barquisimeto, Venezuela, arraigado en nuestra cultura musical, que nos acompañó por muchos años y nos seguirá acompañando con su magnífica música en diciembre, en cualquier época del año. Muchas gracias también a Sonia Liliana por esa remembranza y ese homenaje que le hizo a las mujeres que participaron en la grandiosa Marcha del Hambre de 1966, en la que se vieron obligados los maestros para venir hasta Bogotá y lograr un acuerdo con el gobierno central. Esa grandiosa marcha dejó muchas escuelas en el camino, escuelas sindicales, porque fortaleció el trabajo organizativo de los maestros, pero también se ganó el cariño de la gente, que salían a la carretera a saludar a los maestros que venían en esa marcha de días. Y así como lo decía Sonia Liliana, tuvimos bastantes líderes femeninas. Hoy este magisterio, el 75% son mujeres. A las mujeres, a nuestras compañeras del magisterio, un abrazo solidario y una felicitación por estos 60 años de FECODE. Bien, tenemos en línea a Fabio Arias, es fiscal de la CUT Nacional. Fabio, muy buenos días. Aló. Buenos días, Andrés, a todos los oyentes de Encuentros Pedagógicos. Sí, Fabio, buenos días. Hay una movilización nacional, hay toda una agitación por la crítica situación, entonces los trabajadores nos hemos visto obligados a movilizarnos. Este 9 de abril hay una movilización. Cuéntenos acerca de eso, Fabio. Bueno, en medio de la situación que ha atravesado la minga indígena y a conocimiento de que el 9 de abril es el Día Nacional de las Víctimas, la Central Unitaria de Trabajadores pues está invitando a movilizarnos, tanto en el sentido de solidarizarnos con las víctimas como de respaldar plenamente la minga indígena. A sabiendas ya en el día de hoy que parece que hay ya unos acuerdos plenos sobre entre el gobierno y la minga. Estamos esperando ya el desenvolvimiento final de esos acuerdos. Pero el espíritu general de la CUT lo hace exactamente de que respaldemos la minga indígena y de que nos solidaricemos con el Día Nacional de las Víctimas. Sí, así es, Fabio. Y por supuesto ha venido andando una organización de manera permanente todos estos últimos días alrededor de las organizaciones sociales, el COS, y ahí para el 25 de abril otra movilización, un paro nacional. Bueno, yo creo que esta es la actividad más significativa, por lo menos en este mes de abril, ¿sí? Que está encaminada evidentemente a que el pueblo colombiano entienda perfectamente la problemática grave que tenemos con este gobierno en materia de paz, de corrupción y del regresivo Plan Nacional de Desarrollo. Y por eso entonces se requiere una expresión muy fuerte de rebeldía, de inconformidad, de que en la calle puede, así como lo está mostrando la minga indígena, puede lograr que el gobierno evidentemente, y en esta oportunidad también el Congreso, porque allí hay varias de las definiciones que tiene que tomar en materia de paz y de Plan Nacional de Desarrollo, de que se tiene que escuchar, que tiene que ser escuchada la ciudadanía, nosotros los trabajadores, pues, y las otras organizaciones sociales, campesinos, indígenas, afros, pequeños y medianos empresarios también, sin lugar a dudas, transportadores. Estamos todos llamados a protestar por ese Plan Nacional de Desarrollo
y por lo que quiere hacer el gobierno en materia de hacer prisa los acuerdos de paz. Y para eso es el paro nacional del 25 de abril. Entonces estamos llamando y convocando muy fuertemente a que la gente nos unifiquemos. En cada región hay un comité de organización, de coordinación, que aspiramos exactamente que se desarrolle. Aquí en Bogotá también existe, y esperamos pues que la gente, dada la situación que hay, reaccione muy fuertemente, muy bien, y pues será una protesta, eso sí, pacífica, en el marco obviamente de la Constitución y la ley, para que todos tengamos la oportunidad de expresarnos. Aspiramos a que el gobierno no la criminalice, como desafortunadamente a veces lo hace, y no termine pues reprimiendo mediante el SMAT las expresiones de protesta de ese día. Sí, Fabio, definitivamente el Plan Nacional de Desarrollo necesita de una unidad nacional para lograr de que se proteja a toda la ciudadanía, como usted lo mencionó, a la minga, de los cuales uno de sus puntos depende directamente del Plan Nacional de Desarrollo, y obviamente a la Federación Colombiana de Educadores, que está en plena negociación con el gobierno nacional, y el cual se está constituyendo una mesa de alto nivel para lograr la reforma de carácter constitucional que logre la financiación, si no completa, pero sí un gran presupuesto para garantizar la prestación del servicio de la educación. Entonces, pues ahí estaremos en la organización y en la movilización del 9 y del 25, Fabio. Sí, y también hay que anunciar la fuerte movilización social que se realizará nuevamente el próximo 1 de mayo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Eso será también una muy buena oportunidad para expresar nuestra inconformidad con el gobierno y estas políticas tan regresivas. Hay una invitación que se hace los 1 de mayo a un almuerzo, ¿cierto, Fabio? Sí, señor, estamos haciendo un almuerzo de integración todos los 1 de mayo. Cordial invitación a todas las personas que nos escuchan, sí, pueden dirigirse a encuentros pedagógicos o directamente a Fabio Arias, para que ustedes tengan las boletas para eso. Es una almuerzo de integración toda la tarde, vale 20.000 pesos, los mismos 20.000 pesitos, y con eso tenemos derecho a un excelente almuerzo y a un acto de integración con música, y obviamente toda la tarde. Están cordialmente invitados. Perfecto, Fabio. Sí, esa es la fiesta de los trabajadores, entonces pues allá nos encontraremos, ¿no? Sí, Andrés, y todos los encuentros pedagógicos. Bueno, muy bien, Fabio. Oiga, muchas gracias, muy amable, Fabio. Buen Feliz día fin de para semana. todos. Gracias, hasta luego. Mátate que el amor tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial. Bien, aquí saludamos a nuestro compañero Néstor Raúl Ramírez, nuestro integrante en la Junta Directiva de la CUT Seccional Bogotá, Cundinamarca. Muy buenos días, Néstor. Buenos días, Andrés, buenos días, Camilo, muy buenos días a nuestra amable audiencia, la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, educadores de Bogotá, Cundinamarca y de todo el país. Aquí con el fondo musical del Indio, Sí, escuchando la música de diciembre. muy, a pesar de que es venezolano, es una música muy colombiana, porque es que Latinoamérica es una sola nación, que no se nos olvide nunca. Y la muerte de Alberto Cortés también es de lamentar, esa pérdida para el arte y sobre todo para los sectores sociales progresistas, esa música de Alberto Cortés. Sí, acabamos de escuchar a Fabio Arias haciéndonos pues las tareas que tenemos los trabajadores a nivel nacional, la del próximo 9 de abril y la del 25 de abril. Son tareas importantes, ¿no? Sí, nos toca de obligados, porque eso sí le debe quedar claro a todo el mundo. No es que a los trabajadores ni a los maestros nos guste hacer paros, eso no es cierto. Lo que pasa es que nos toca. El ejemplo que da la minga indígena de que es con la movilización como se le exige a este gobierno el cumplimiento de la palabra empeñada. Es eso. Si las cosas estuviesen bien, si el Plan Nacional de Desarrollo no contemplara arrasar con los derechos de la población, pues ¿quién va a salir a protestar? Si el gobierno cumpliera con el compromiso de aumentar el presupuesto para la educación pública, pues
no tendríamos que salir, pero el gobierno es a arrasar, a acabar para beneficiar a unos muy pocos que fueron exonerados de impuestos y que en realidad es un plan nacional de desarrollo para muy pocos, no es desarrollo para el país. Pero yo debo resaltar de la Minga de su calidad organizativa, su férrea unidad y su defensa de su cultura. Me parece que eso es lo que hay que resaltar en esta movilización a esos grupos étnicos pues importantes para el país, porque son la base cultural de nuestra Colombia, de nuestra Suramérica, y nos enseñaron esa disciplina durante todos estos días, únicamente no durante estos 3 días, sino durante todas las mingas que se han realizado. Además, resaltar que eso es un derecho constitucional, el respeto de esa parte organizativa de la cual el gobierno tuvo que ceder, porque necesitábamos era el apoyo nacional y la enseñanza de la minga. Que la minga tenía la fuerza de la razón, y la razón de la fuerza de una comunidad organizada, como dices tú. Estaban los niños, estaban las madres de familia indígenas, estaban ahí, y ese es un ejemplo a seguir por todos nosotros. No podemos seguir en medio de tanto conflicto de los maestros con el gobierno, los transportadores con el gobierno, los vendedores con el gobierno. Todo el mundo tiene un pleito, con excepción de una minoría muy minoritaria que se benefician de los negocios un tanto corruptos de la administración Uribe Duque. Definitivamente ese bastón de mando es un símbolo importantísimo, sí. Que para nosotros es un cuaderno, un borrador y la tiza. Ejemplar. La minga somos todos, es la consigna para el próximo martes al frente de las fiscalías. No sé a qué acuerdo se hayan llegado, pero la CUT estaba convocando a una solidaridad plantón al frente de las fiscalías el martes a las 5 de la tarde, bajo la consigna de que la minga somos todos. Yo felicito a la minga porque la minga no tiene presidente. Vamos a un corte institucional. La Escuela para la Formación de Artistas Íntegro CEFAI es una institución educativa en el marco de la educación para el trabajo y el desarrollo humano que le ofrece a sus estudiantes la formación en artes, pero también en el componente pedagógico. Nuestros estudiantes se forman íntegramente en los conceptos de la ética, de la estética y de cómo transformar el mundo a través de las artes, y reciben su certificado de aptitud ocupacional en el área escogida. Matricúlate en EFAI, una nueva oferta educativa para Bogotá y el país. Hay una discusión en el barrio de cómo se baila la pachanga. Hay una confusión en el barrio. Se cree que charanga es pachanga. La charanga es la orquesta que está de moda. La pachanga es el baile que se baila ahora. Ahora no hay discusión en el barrio. Se sabe lo que es una charanga. Ahora no hay confusión en el barrio. Se baila lo que es una pachanga. Otro que se nos fue esta semana, Joe Quijano. Hemos bailado mucho esta música de salsa, pero aquí también tendremos el recuerdo perenne de su música. Bueno, seguiremos acompañando nuestro programa con estas canciones de siempre. Tenemos 2 invitaciones académicas que se están realizando. Una se está realizando en este instante, es el curso de planeación, pautas y video para los docentes que se inscribieron a la evaluación con carácter diagnóstico formativa 3. Estamos ya en su segunda edición, en su segunda sesión. Se está desarrollando
en el Instituto Triángulo de la Carrera 29, número 1306. Arrancó hace unos minutos, a las 8 de la mañana, y allí los estamos esperando para que vayan y reciban la capacitación para coger los elementos para esta evaluación con carácter diagnóstico formativa. Hay unos números de contacto, el 313-833-6642. También tenemos el 316-46-21-39. Allá los espera el coordinador del curso, Andrés Ballén, que es nuestro delegado de la AE ante el Comité Distrital de Formación Docente y ante el Comité Académico de Comisiones de Estudio. Allá los veremos. Y ahorita a las 10:30 de la mañana se va a realizar un panel donde asiste Ángel Pérez Martínez, que es experto en política educativa, Jorge Plaza Velandia, un educador del Círculo de Historia, nuestro amigo Jorge Plaza, y Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE, a las 10:30 en la sede de FECODE, en el auditorio de FECODE, carrera 13A, número 3436. Este tema que se va a desarrollar allí se denomina Analicemos el 1050 y detengamos la privatización de la educación preescolar. Oiga, tema crítico, tema interesantísimo, porque hace parte central de las discusiones fuertes que tenemos con el gobierno nacional y con el gobierno distrital. Ya voy adelantando. Y que hace parte de una de las razones que explican la profunda desigualdad social. Las clases privilegiadas tienen 3 niveles de preescolar de aprestamiento necesario y a los sectores populares se les estafó con el grado 0. Necesitamos los 3 niveles de preescolar necesarios para que los jóvenes puedan competir en igualdad de condiciones académicas, cognitivas con los demás sectores sociales. Los 3 niveles de preescolar indiscutiblemente son necesarios para el desarrollo del país. Pues nos vamos por bien servidos, Néstor, ¿en qué sentido? En que desde la Ley General de Educación 115, que fue un acuerdo también de la Federación Colombiana con el Gobierno Nacional, y de los últimos acuerdos de la Federación Colombiana de Educadores desde el 2017, donde quedó pactado que se iba a implementar de manera progresiva y paulatina el preescolar de 3 grados, no el que se inventó el gobierno, que es el grado 0. Es una estafa. Sí, además que le rapa a los niños el derecho a la educación de permanecer con mucha anticipación en la escolaridad. Pues se nos ha interpuesto el criterio de la privatización y por un lado, y el otro, el de la mala atención, confundir el cuidado con la escolarización. Entonces aquí en Bogotá, por ejemplo, se hicieron convenios con el bienestar social, que, claro, atiende a los niños, pero no en la escolaridad. Sí, claro, y aquí en Bogotá, en la administración anterior, se había avanzado significativamente en este propósito y llegó la administración del señor Peñalosa, que no solamente tumba árboles, sino que también cerró los preescolares, que ya eso iba avanzado, dejando un número significativo de niños por fuera del sistema escolar que ya estaban. Bueno, entonces vamos con tu editorial, Néstor, que tiene también el tema ligado a la minga. Pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Siembra. Esta es nuestra nota editorial. La minga indígena, un ejemplo de dignidad frente a un gobierno fascista. Dignidad es la esencia de la movilización de las comunidades indígenas en el sur del país. La minga indígena,
que muestra con el ejemplo el camino que toca seguir no solo a las comunidades indígenas, sino también a los campesinos, a los trabajadores, a los estudiantes y en general a la ciudadanía frente a un gobierno, el gobierno Uribe Duque, empeñado en arrasar con los derechos de la mayoría de los ciudadanos para beneficiar a unos muy pocos a través del mal llamado Plan Nacional de Desarrollo. Gobierno empeñado en incumplir todos los acuerdos logrados por importantes sectores de la sociedad con el Estado colombiano. No solo lo acordado con las comunidades indígenas, también lo acordado con la guerrilla de las FARC, teniendo como testigos y garantes a la comunidad internacional. También está el incumplimiento de los acuerdos logrados con las maestras y maestras colombianos a través de su organización sindical, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, en materia del presupuesto adecuado y oportuno que garantice el derecho a una educación de calidad para las niñas, niños y jóvenes colombianos. Incumplimientos justificados ante la opinión pública con el falso argumento de que estos acuerdos fueron suscritos en el gobierno de Juan Manuel Santos y no con este gobierno, convencidos de que los ciudadanos colombianos son unos ignorantes e ingenuos que creen a ojos cerrados en sus mentiras, apoyadas por unos irresponsables medios de comunicación que con tal de mantener la pauta publicitaria que contrata el gobierno son capaces de venderle el alma al diablo. Medios de comunicación, prensa, radio y televisión que son en su mayoría de propiedad del selecto grupo de magnates que financiaron la campaña Uribe Duque y que son los únicos beneficiarios de las nefastas políticas que intenta imponer este gobierno por todos los medios, sean estos legales o ilegales. Los acuerdos fueron firmados por el Estado colombiano, no importa el gobierno de turno, y deben ser cumplidos en conformidad con la legislación nacional e internacional. Gobierno que viene incumpliendo sin ningún rubor, vergüenza o escrúpulo todo lo prometido públicamente en la campaña electoral, que iba a reducir el IVA y a bajar los impuestos. Hizo todo lo contrario. Subió el IVA y aumentó los impuestos principalmente a los sectores populares y a la clase media, exonerando del pago de impuestos a las grandes empresas multinacionales y, por supuesto, a los magnates del país que financiaron su campaña electoral. Que iba a respetar y mejorar las condiciones de los pensionados y lo que va a hacer este gobierno es una reforma pensional contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo que agrava aún más las ya precarias condiciones de los pensionados en el país. Que iba a luchar contra la corrupción y mantiene en su gobierno al corrupto fiscal Néstor Humberto Martínez y al evasor de impuestos Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, que escondió en los paraísos fiscales de Panamá los dineros esquilmados durante el gobierno de Uribe, del cual también fue su ministro de Hacienda a 117 municipios del país y que los llevaron a la ruina. Que iba a respetar los acuerdos de paz firmados por el Estado colombiano y las FARC, y lo que está haciendo el gobierno Uribe Duque es volverlos trizas, impidiendo que el país y las víctimas conozcan a través de la JEP toda la verdad, que ningún crimen quede en la impunidad y que le sean restituidas las tierras a sus legítimos propietarios, los campesinos e indígenas. La tarea no ha sido fácil para los indígenas, tampoco lo será para el pueblo colombiano en general frente a un gobierno fascista que reprime violentamente. El año pasado el SMAT, entre uno de sus logros está el haberle sacado un ojo a un joven estudiante universitario en la ejemplar movilización estudiantil que logró arrancarle a este gobierno por lo menos el compromiso de dotar a la universidad pública de unos necesarios recursos económicos. Y entonces, ¿cuántos indígenas deben morir para que el gobierno cumpla con sus justas peticiones? ¿Cuántos líderes y lideresas campesinas deben seguir siendo asesinados para que el gobierno cumpla con la restitución de sus tierras en conformidad con lo acordado? Las comunidades indígenas cuentan con el respaldo solidario de los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes, como públicamente lo han expresado sus organizaciones sindicales y gremiales. Enfrentan una feroz y violenta arremetida del gobierno a través del SMAT y del ejército, a quien le está prohibida la intervención en estos conflictos.
de acuerdo con la Constitución Política de Colombia. Ya son varios los indígenas que han perdido la vida luchando por su dignidad y por sus derechos. Pero también enfrentan una feroz y violenta guerra a través de los medios de comunicación que de manera irresponsable presentan ante la opinión pública una tendenciosa versión de los hechos que estigmatiza y sataniza la legítima movilización social. Y lo que es peor y muy grave, y que aquí denunciamos con vehemencia, de manera perversa e irresponsable están fomentando el odio y la violencia racista. Las comunidades indígenas llevan más de 500 años soportando unas condiciones inhumanas, sin acceso a los más elementales derechos, salud, educación, vivienda, tierra, entre otros. Son más de 500 años en crisis. Entonces, señores periodistas, no vengan a magnificar la crisis que hoy padecen los pobrecitos empresarios a causa de la legítima y justa movilización indígena. Además, están exigiendo el cumplimiento de unos acuerdos, el respeto a sus territorios, el respeto a sus vidas. En lo que va corrido el gobierno de Uribe Duque han sido asesinados 46 indígenas y cerca de un centenar de líderes y lideresas sociales, principalmente campesinos. Por Dios bendito, eso es lo que no enfatiza la gran prensa, por el contrario, esto es lo que invisibiliza, esto que es lo más importante. Desde aquí invitamos a la ciudadanía a solidarizarse con la minga indígena, ejemplo de dignidad, a rechazar la violencia, la agresión, el odio racista que se está fomentando y a participar en el plantón convocado por las centrales sindicales y por las organizaciones sociales y políticas el martes 9 de abril a las 6 p.m. al frente de todas las fiscalías del país, con la consigna de todos somos minga, y a participar activamente el próximo 25 de abril en el paro nacional en rechazo del mal llamado Plan Nacional de Desarrollo, que va a arrasar con los principales derechos y garantías de la población en general. Les habló Néstor Raúl Ramírez Moreno, integrante del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, subdirectiva Bogotá y Cundinamarca. Que tengan ustedes un tranquilo fin de semana. Con una charanga, con José Quijano, bailen la pachanga y no la confundan con una charanga. Bueno, ahora venimos con nuestra acostumbrada sección que nos la prepara el mechú del rock Andrés Ballén. Encuentro con la música. Saludos, colegas y amigos. Esta entrega de Encuentro con la Música tiene que ver con la conmemoración del Día Mundial de la Salud que ocurre cada 7 de abril. En realidad, en Colombia traer a colación este tema debe servir para hacer un ejercicio de memoria colectiva acerca de lo mortal de la Ley 100 de 1993 y de su creador Álvaro Uribe Vélez. Es uno de los mayores desangres que le han causado al pueblo colombiano y sin embargo no pasa nada. Para ambientar esta conmemoración como el día en que ojalá la gente de una buena vez se levante a protestar, escuchemos un fragmento de la canción de la CPS, de la autoría de un colectivo llamado Las Misas. Espere paciente y siga esperando pacientemente, Señor. Espere paciente y siga esperando para siempre. Espere paciente y siga esperando pacientemente, Señor. Espere paciente y siga esperando para siempre. Llevo más de 12 meses esperando la atención de un médico especialista para un problema mayor. Si voy por la medicina siempre me dicen no hay, vuelvan la otra semana y al volver
tampoco hay. Y entre tanto silenciosa avanza la enfermedad. Se pone peor la cosa y acabo en el hospital. Y comienza otro calvario que agrava mi situación. Pues como hay hacinamiento, me quedo en observación. Y cuando ya medio muerto se deciden a operar, toca orarle a Jesucristo pa' que nada salga mal. Espere paciente y siga esperando pacientemente, Señor. Espere paciente y siga esperando para siempre. Espere paciente y su que vulneren sus derechos, le nieguen la medicina y cuando ya se decidan se la lleven al panteón. Espere paciente y su me van a salir raíces de tanto esperar sentado. Mejor me voy pa' la casa que el doctor se fue a New York. Espere paciente y siga esperando pacientemente, Señor. Espere paciente y siga esperando para siempre. El sistema de salud es perjudicial para la salud. Ley 100 de 1990. Uribe creó un sistema casi milagroso en el que suceden cosas realmente mágicas, como por ejemplo que por encima de la ciencia los médicos para toda enfermedad formulen acetaminofén y loratadina, donde los recursos se desaparecen o resultan reinvertidos en sociedades con fines comerciales variados y que hace de las ambulancias verdaderas carrozas fúnebres en medio del escandaloso paseo de la muerte. Colocar los recursos públicos para la garantía de derechos en manos de mercaderes para que estos oferten la salud según el poder adquisitivo de cada cliente es la peor humillación para el pueblo colombiano y es lo mismo que han querido hacer con la educación por medio de las concesiones escolares. No cesaremos en nuestra lucha por defender la educación pública y la salud. ¡Viva el paro del magisterio colombiano! Para Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial, les habló Andrés Ballén Rojas en el Encuentro con la Música. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó. Dedicado al arboricida Enrique Peñalosa, Mi arbolillo de Alberto Cortés. Excelente. Muy bueno, muy bueno. Alberto Cortés comenzó a componer desde niño. A los 12 años ya tenía una composición interesantísima. Y hermosa, se compone al perro callejero. Uy, sí, es muy bonita. A los Bosque, amigos. Es interesante. Un latinoamericano universal. Reportamos la sintonía, nos están viendo a través del Facebook, la compañera Diana Marcela Cañón, Sara Márquez, José Darío Duarte, Fabio César Cárdenas, Carlos Steven, Cristian Balcázar, Ingrid Mayerli Tarquino. Bueno, muchísimas gracias por esa amable sintonía y reporte. Fabio César Cárdenas, ¿sí? Sí. ¿Viste? Bien, la organización estudiantil ha jugado un papel muy importante en todos los tiempos. La energía vital y la renovación está en manos de los jóvenes.
Y hay una organización muy importante a nivel nacional que es el Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia, que ha venido acompañando durante todo el tiempo también al movimiento del magisterio y se responsabiliza de organizar en los colegios, de asesorar la construcción de consejos estudiantiles considerados en la Ley General de Educación 115, hacen parte del gobierno escolar en la medida en que uno de sus estudiantes hace parte del consejo directivo del colegio, de los colegios. Y los consejos estudiantiles funcionan como fiscalizadores, auditores de lo que sucede y trabajan de la mano con el personal estudiantil y con el contralor estudiantil. Son unos sitios muy importantes donde los estudiantes con el consejo estudiantil exigen sus derechos. Sí, y no es jugando a la democracia así como algunos pueden entender. No, señor, este es el ejercicio del poder de la democracia. Entonces, el estudiante en el consejo directivo, junto con los padres de familia y con los maestros, toman las decisiones fundamentales de la institución, y el personero estudiantil tiene como obligación velar porque se respeten los derechos de los estudiantes. O sea, no es jugando, es en serio. Es un chip que tenemos que cambiar algunos en las instituciones educativas, porque terminó eso siendo como una réplica de la pseudodemocracia que vivimos, en que cuando se hacen las elecciones se hace toda la parafernalia y hasta ahí llegó todo el asunto de la participación democrática. No, esto es real. Necesitamos los estudiantes en el consejo directivo tomando decisiones. Exactamente, en esto hay que rebasar la obligación esa que se tiene por ley de constituir el consejo estudiantil y nombrar los representantes estudiantiles. Bueno, para estos efectos y para otros temas tenemos invitado a Carlos Mosquera, estudiante de la Universidad Distrital y dirigente del CONSEC. Escuchemos lo que nos dice Carlos Mosquera. Bueno, Andrés, a la mesa de trabajo, a los compañeros del panel, un saludo fraterno, también a la comunidad educativa de Bogotá y Colombia. Empezar diciendo que el Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia se solidariza, se sigue solidarizando con la lucha que nuestros hermanos mayores del Cauca vienen desarrollando en un claro y digno ejemplo de resistencia, de gallardía, por el cumplimiento de los acuerdos a los que han llegado con el Estado de tiempo atrás y contra el plan de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, que representa un retroceso grandísimo en términos de el respeto a sus derechos como comunidades ancestrales, el territorio, la paz y la vida. Por otra parte, pues rechazamos las confrontaciones violentas que se han presentado el pasado jueves entre el Escuadrón de Atención al Ciudadano de Duque y Peñalosa, el ESMAD, y que tuvo como escenario lamentablemente a nuestras universidades públicas de Bogotá. Reiteramos entonces que rechazamos los actos violentos, vengan de donde provengan, sin excepción alguna. Y creo también que vale la pena señalar que este tipo de hechos no puede servir de excusa alguna para que el gobierno nacional, con su marcada tendencia fascista y retardataria, gane paso en la vulneración de la autonomía universitaria y la integración de la comunidad educativa. Para nada. No pueden regresar las épocas en donde por obra y gracia de quién sabe quién desaparecían estudiantes, maestros y trabajadores por el simple hecho de que desarrollaban un ejercicio crítico y deliberante frente a los asuntos de la educación, de la comunidad universitaria, de la universidad, de los manejos y demás criterios de quienes desarrollamos un papel activo en la educación. Y por último, comentar que continuamos asistiendo a diferentes instituciones de las 20 localidades de Bogotá, desarrollando una importante labor de fortalecimiento de los procesos de la organización estudiantil, de los consejos estudiantiles y las formas de participación de la comunidad educativa. Y por esto, de cara a la ofensiva del gobierno nacional que viene preparando contra la educación pública estatal,
por la vía de la desfinanciación y el incumplimiento de los acuerdos con la comunidad educativa en sus diferentes niveles, desde la básica, a la media, hasta la superior, la vulneración de la autonomía institucional y de los gobiernos escolares, así como la libertad de cátedra. Estos son unos hechos pues, que tenemos que contrarrestar y tratar de organizar a la comunidad a través del fortalecimiento de los gobiernos estudiantiles y la organización institucional como tal para pues tratar de hacer frente a esta amenaza que se viene presentando por parte del gobierno. Invitamos entonces a seguir fortaleciendo estos procesos de organización y movilización y por esto la invitación para que todas y todos salgamos a marchar este próximo martes 9 de abril por las víctimas y por supuesto contra el Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, pues la invitación grandísima y que tiene que tomar un papel importante en nuestras instituciones es la de preparar el paro cívico nacional contra el Plan de Desarrollo y por el cumplimiento de los acuerdos. Todos a las calles por el cumplimiento de los acuerdos con las FARC, con los campesinos, con los compañeros indígenas, con los estudiantes, con los maestros y con todo el mundo, porque este es un gobierno que evidentemente no le quiere cumplir a nadie. Entonces, pues las organizaciones sociales, los movimientos estudiantiles, el movimiento sindical, pues tiene que salir nuevamente a las calles a pelear el cumplimiento de sus conquistas y pelear por la consecución de una educación pública, científica y democrática y por supuesto de los derechos de los trabajadores y del pueblo colombiano en general. Un abrazo y muchas gracias. La Escuela para la Formación de Artistas Íntegro CEFAI es una institución educativa en el marco de la educación para el trabajo y el desarrollo humano que le ofrece a sus estudiantes la formación en artes, pero también en el componente pedagógico. Nuestros estudiantes se forman íntegramente en los conceptos de la ética, de la estética y de cómo transformar el mundo a través de las artes y reciben su certificado de aptitud ocupacional en el área escogida. Matricúlate en EFAI, una nueva oferta educativa para Bogotá y el país. Bueno, nos encontramos en contacto con Nelson Vázquez Torres, él es experto en los temas de la minga, de lo que manejó el CRIC. Nelson, muy buenos días. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy amable. Nos hemos comunicado porque al parecer anoche hubo unos acuerdos entre el gobierno nacional y la minga indígena en el Cauca. ¿Y usted podría adelantarnos, pues, y analizarnos la situación que se da? Pues sí, señor. Esta madrugada se logró un preacuerdo entre el gobierno nacional y las organizaciones indígenas y campesinas en Mondomo, Cauca. En este momento las autoridades indígenas y campesinas lo están presentando en rueda de prensa. No sé si quieres que hablemos un poco sobre el preacuerdo. Sí, claro, por favor. Pues se concerta un plan de inversión que aproximadamente 823.000 millones de pesos. Sí. Se acuerda la reactivación de los mecanismos de diálogo entre las organizaciones campesinas, indígenas del Huila, Caldas y Cauca con el gobierno nacional. Y se acuerdan unos protocolos para lograr el desbloqueo de la vía
que permita que en aproximadamente 3 días, de hacia el día martes 9 de abril, el señor presidente se pueda hacer presente en el departamento del Cauca, presidente Duque. Sí. Entonces, en este momento, el Consejo Regional en Mondomo, el Consejo Regional Indígena del Cauca y el PUTSO, la coordinadora de organizaciones campesinas del suroccidente colombiano, están anunciando que se desbloquean las vías y enseguida el señor presidente Duque, en el día de hoy, deberá anunciar formalmente cuándo se hace el presidente del departamento del Cauca. Y desde ya hay unos mecanismos para concretar las inversiones, para hacer el seguimiento a las mismas y para seguir concertando las acciones hacia el futuro. La minga, por supuesto, permanece porque la minga es mucho más que un bloque de vías. La minga es una práctica ancestral de los campesinos y los indígenas y esta minga es permanente. Las concentraciones van a continuar, por supuesto, por algún tiempo. Lo que sí se acordó es que se va a desbloquear la vía. Sí, sí, así es. La Minga había pedido 4.600.000.000.000 de pesos, pero únicamente llegaron a un acuerdo de 823.000.000.000 de pesos, que eso va a cubrir unas necesidades básicas primarias como son salud. ¿Puede ampliarnos eso? Sí, señor, pues realmente, digamos, el acta de acuerdos que está explícita es el acta de acuerdos para el Huila, Caldas, Cauca y únicamente para campesinos y para indígenas. Es en los acuerdos que hay en vivienda, proyectos productivos, tierras, vías, mujer indígena, cultura, reparación de víctimas, salud. Lo importante del acuerdo, además, es que se establecen unos mecanismos para seguir el proceso de negociación para el resto de comunidades indígenas y para los temas que quedan pendientes. Es un acuerdo pendiente, por supuesto no se agota en este primer plan de inversión el cumplimiento de todos los compromisos suscritos por el Estado. Y ustedes saben que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como las que hay, por ejemplo, con la masacre del Nilo, o unos acuerdos suscritos por ministros, así sean de gobiernos anteriores, pues son de obligatorio cumplimiento y las organizaciones no van a renunciar a las acciones jurídicas y demás que tienen derecho para lograr que estos compromisos se hagan efectivos. Entendería yo que entonces queda una mesa permanente de negociación con la Minga y el gobierno nacional. Sí, señor, eso es lo que se acuerda. La reactivación. Realmente, parte de lo que suscitó la necesidad de las vías de hechos es que habían unas mesas que venían funcionando desde el 2011 y este gobierno las había suspendido. Entonces, esas mesas se reactivan, son mesas de muy alto nivel. En el gobierno Santos se había acordado que el más bajo nivel jerárquico que podía participar en esas mesas era los viceministros, los que podían suscribir acuerdos. Perfecto. Compañero, reciba usted un fraternal saludo de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Hemos expresado públicamente nuestro respaldo y solidaridad y bueno, queremos decirles a ustedes que ustedes son un importante ejemplo para los trabajadores por la dignidad con que asumieron la tarea de hacer cumplir los acuerdos y de hacer respetar sus derechos. Y estaremos muy pendientes en el marco pues de un llamamiento nacional a la unidad frente a toda la problemática que hoy nos embarga no solo a los indígenas sino a los trabajadores y a la población en general. Nosotros les damos a ustedes las gracias por el ejemplo recibido.
Nelson, estaremos comunicándonos con usted nuevamente para efectos de poder profundizar en el análisis de los acuerdos. Entendemos que están muy recientes y dedicaremos pues un programa en el cual lo hagamos a manera de panel, del cual usted ya es un invitado. Muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar, yo no tengo la batería, pero he tenido la ocasión de dialogar. La semana pasada, hace una semana, estamos reunidos en el Cauca con consejeros del CRIC, y algo que valora muy positivamente la organización indígena es el apoyo que ha recibido de organizaciones sindicales, sociales, de la ADE, de FECODE, de la CUT. Quiero agradecer a nombre de ellos. Yo creo que una ganancia de este proceso es que se ha logrado crear espacios de diálogo, de convergencia. Debemos abogar porque yo continúo así. Las organizaciones sociales son una sola, la problemática es una sola. Este no es un problema únicamente de indígenas. Y se me olvidó tal vez lo más importante. La minga tiene unas reivindicaciones políticas que tienen que ver con Plan Nacional de Desarrollo, que tienen que ver con protección de la vida, que tienen que ver con protección de la vida, de derechos de los líderes sociales, y se crean unos mecanismos para hacer el seguimiento a acuerdos del gobierno nacional en estos campos que son absolutamente políticos, que para algunos parecían los más etéreos y los menos importantes, pero que eran los primeros en el pliego, porque es lo que tiene que ver con la supervivencia del pueblo colombiano. Así es. Pues sí, Nelson. Pues lástima, el tiempo es muy breve aquí, pero como le dije, vamos a hacer un panel y pues estar aquí, hombre, invitado. Muy pendiente. Claro que sí, Nelson. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, un abrazo a todos ustedes. Feliz día. Bien. Voy a presentar un breve informe distrital. En encuentros pedagógicos, el informe distrital por Andrés Cubides Rodríguez. En el día de ayer continuamos en la negociación de la Junta Directiva de la ADE con la Secretaría de Educación en el marco del pliego de peticiones radicado el pasado 28 de febrero, y comenzamos con el primer punto, que no fue evacuado en la primera reunión y en esta segunda tampoco, pero seguimos insistiendo en que la Secretaría de Educación tiene que formar un papel importante en el contexto nacional, en la búsqueda de que el gobierno nacional se comprometa a realizar una reforma de carácter constitucional para lograr el presupuesto que garantice en mayor medida la prestación del servicio de la educación a los niños, las niñas y los jóvenes de este país. La Secretaría de Educación nos mencionó que ya el pasado jueves había hecho una carta, pero nosotros le solicitamos que también le hiciera la petición al gobierno nacional para que formara parte de esa gran mesa, entendido también como que Bogotá juega un punto de referencia a nivel nacional y que hace parte. Yo le expresaba que Bogotá tiene que ser solidaria con todas las regiones del país, que no tiene que mirarlo como de una forma individual, sino que tiene que estar unida con los departamentos y con todos los municipios certificados que se ven directamente involucrados en esto del presupuesto para educación, para agua potable, para sanidad básica, que tiene un efecto en toda la población colombiana. Entonces quedaron en que esta próxima semana, después de que la secretaria de Educación haga una consulta con la ministra, pues mirarían la posibilidad de hacer ese pronunciamiento oficial. Esperemos a ver que eso sea una realidad. Igualmente nosotros seguimos desarrollando los puntos en los cuales pues le hemos solicitado que se constituya un equipo interdisciplinario en las localidades para efectos de acompañar los procesos de deserción, repitencia, proyección de matrícula y la misma matrícula. Ellos nos mencionaban que eso era coadministrar, le decíamos que eso no es coadministrar, es acompañar los procesos de los cuales nosotros queremos pues jugar un papel activo importante en lo que es la vida escolar en todos los tiempos.
en los comienzos de año en la matrícula mayoritaria, pero que también debe mantenerse durante todo el año, y lo que es la misma proyección de las instituciones. También discutíamos acerca de la proyección en las instituciones donde se atraviesa la resolución 7797 de 2015, donde le asigna la autonomía a los rectores para hacer la proyección. Y nosotros argumentamos que es que el rector es el ejecutor de lo que se decía en el gobierno escolar, que si bien es cierto, tal resolución 7797 le endilga esas responsabilidades, pues, en el sentido de que el rector debe comunicar la decisión del gobierno escolar acerca de la proyección institucional, pero definitivamente nosotros seguimos exigiendo el papel importante que debe jugar tanto el consejo directivo como el consejo académico en la definición de las instituciones para los años siguientes, que es lo que tiene que ver con el número de estudiantes que se van a atender, con el número de cursos, y en ninguna manera pues el cierre de cursos, por lo que estamos propugnando para que la educación amplíe más su capacidad de recepción de estudiantes y no se vea reducida como la estamos viendo en estos tiempos. También le decíamos a la administración que debe implementar una política que asegure, pues obviamente, la vinculación de los niños a las instituciones educativas, pero que también le dé el servicio de la movilidad. Pues hay que construir muchos más colegios, pero hay que decirle a los padres de familia que en efecto se le da el cupo, pero que también se le facilita la movilidad. Estamos en ese tira y encoge con la Secretaría de Educación a ver de qué manera esta administración deja en la política educativa de este año y el comienzo del año próximo, por lo menos que se garantice eso. También se le exige de manera permanente a la Secretaría de Educación campañas fuertes de matrícula para invitar a los padres de familia a que hagan la solicitud en los colegios, y también que se faciliten los procesos, que ojalá toda la matrícula se realice en los colegios y de ninguna manera dificultarlos con sistemas engorrosos donde los padres que no tienen conocimiento de computadores ni de sistemas ni nada de eso, pues vean facilitado el proceso de inclusión de sus hijos en la escuela y en los colegios. Estamos en contacto con Miguel Ángel Pardo, ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores, la cual nos va a brindar un informe de las negociaciones con el Ministerio y, por otro, los avances que se tienen en la Comisión de Implementación de la Evaluación con carácter diagnóstico formativa. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, Andrés, a Néstor, al poeta, a nuestro amigo Camilo en la parte técnica, y un saludo a todo el magisterio de Bogotá y Colombia que nos escucha a esta hora de la mañana. Comencemos por lo que están pendientes los docentes, que son los avances de la Comisión de Implementación. Bueno, Andrés, esta semana tuvimos Comisión de Implementación, y en esta Comisión de Implementación trabajamos tres asuntos. La primera, como ya hemos advertido la semana pasada, garantizar que el 12% de los maestros inscritos a la segunda corte, los 5.636 docentes que tienen ese derecho, que nos costó en las calles 37 días de paro, puedan tomar el curso de formación. Nos faltaban 1.119 maestros que al plazo del 25 no lo habían hecho. Logramos un plazo hasta el 3 de abril para el tema de los codeudores y para formalizar toda la inscripción mañana 7. Y será el último plazo para que estos 1.119 maestros que faltan por inscribirse lo hagan. Y le invitamos nuevamente a todos y todas los compañeros que no van a hacer el curso de formación, que por favor renuncien formalmente para darle paso al siguiente. Mañana a las 12 de la noche vencen todos los plazos, y esto es muy importante que los compañeros lo tengamos en cuenta. Formalicen la inscripción y que los 5.636 maestros puedan ascender por la vía de los cursos a los ascensos a los cuales tenemos derecho.
El segundo asunto que me parece importante señalar fueron los temas de la segunda cohorte, como ya digamos, de la tercera cohorte, como ya le hemos insistido y hemos informado, nosotros le exigimos al gobierno nacional, al Ministerio de FECODE, que se realizaran unas modificaciones, dado que lo que pusieron allí no era consensuado y implicaba un carácter regresivo al proceso, por lo menos de desvirtuar el proceso de formación. Esas modificaciones fueron ya puestas en la plataforma. Nosotros enviamos una imagen con el informe y con los enlaces para que los compañeros puedan verificar. Se trata nada menos y nada más de las modificaciones que hemos pedido, que tiene que ver la primera con que no se le exija declaración juramentada a los acudientes para autorizar el video. En segundo lugar, que quedaran precisos los criterios en el momento de entrada y cierre del video para que los evaluadores realmente se refieran a algo que esté pactado y acordado. Tercero, suprimir el punto 11, modificar el punto 11 del formato de preparación que decía que la planeación debía hacerse acorde con los referentes de calidad. Nosotros insistimos que nosotros no tenemos por qué atenernos a referentes como las DBA, etcétera. Quedó allí claro que es con relación al PEI y a los planes de estudio organizados por los estudiantes, en los colegios. Y cuarto, el tema de la posición de la cámara que permite la panorámica. Digamos que todo esto quedó ya modificado y seguimos en el proceso de garantizar el carácter diagnóstico formativo. Entramos en la segunda discusión más sensible después de la de los manuales de autograbación, que es el tema de los pares, y nosotros hemos exigido al ICFES que se nos permita estar en la formación de los pares, en primer lugar, y segundo, que nos muestre los documentos de los cuales basa la metodología y el proceso de evaluación que hacen los pares. Es decir, todo el tema del rol de pares, las matrices, las rejillas, las rúbricas, el peso que tiene cada ítem en la calificación. Todo esto hace parte de la discusión en la cual el ICFES dice que es reserva del sumario y nosotros decimos que debe ser conocido las reglas de juego, porque la autonomía técnica del ICFES, hemos repetido, va hasta donde, está limitada a eso, y nosotros señalamos que no puede haber, secretos de Estado frente a lo que los maestros y maestras debemos conocer para que el proceso tenga el carácter diagnóstico formativo. Esa discusión la realizaremos el día miércoles, como también el respeto a la autoevaluación. Ahí estamos avanzando, compañeros y compañeras, pero como siempre les decimos, hay que estar pendientes y para garantizar los ascensos, pues todos los estamos preparando para la autograbación. Todos estamos en la Comisión de Implementación, estamos dando esta batalla que hemos resumido, pero a nivel nacional también tenemos que dar la batalla en las calles por los recursos para los ascensos que hoy no están proyectados. Miguel, rápidamente, de la negociación del pliego de peticiones. Bueno, esta semana, después de más de 10 sesiones y 17 propuestas y contrapropuestas entre el gobierno y nosotros, hemos logrado el punto del pliego 1.1, que consiste en que el gobierno se compromete a una reforma constitucional. Es decir, logramos que abandone el criterio de reforma estructural, una reforma constitucional, y a preparar conjuntamente un proyecto de acto legislativo con el propósito de incrementar los recursos. Es decir, en ese orden de ideas, el acuerdo que estamos haciendo es superior al acuerdo del mismo tenor, del mismo rango, el primer acuerdo en el 2017, que nos costó 30 de los 37 días. Es superior porque aquí sí habla de reforma constitucional. Pero como el gobierno había incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, en el proyecto artículo 206, incluyó una reforma constitucional sin apellido, es decir, para una reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, pues estaba latente la amenaza de que la reforma puede ser una revisión de la del 2007, es decir, regresiva.
Por eso también el acuerdo incluye que el gobierno se compromete a modificar el artículo 206 del Plan Nacional de Desarrollo, en la cual queda claro que es para incrementar los recursos y, en segundo lugar, hasta último momento el gobierno trató de que FECODE no hiciera parte de esa comisión, queda FECODE en la comisión y el carácter consensuado del proyecto. Bueno. Entonces, tenemos un buen parte de victorias en este punto. Hay varios aspectos que no quedaron incluidos, por supuesto, pero este es el punto uno de los puntos más complicados, tanto que gastó 10 sesiones en la cual el gobierno quería dejarlo como un desacuerdo y y pasar a los demás puntos. Perfecto. Como es el problema de los recursos, pues habría que mirar. Pero no obstante, había 32 puntos y estamos llamando a todos y todas a estar pendientes a la movilización, a las calles, entre otras, los recursos para este y el siguiente año, porque a ver, acto legislativo estamos hablando de principios del 2022, y también los recursos para los ascensos y para todos los niveles y modalidades de la educación. Bueno, igualmente, sigue la discusión en cada punto cómo debe respetarse los acuerdos que están contrariados en el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, Miguel. Listo, Miguel. Como ocurre actualmente en el caso de preescolar. Bueno, muchas gracias, Miguel, muy amable. Así terminamos nuestro programa 197 de Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Muchas gracias aquí a nuestro máster Carlos Zapata, a Jorge Luis González, nuestro poeta, productor y editor, y al Magisterio de Colombia, a la comunidad educativa. Néstor, feliz fin de semana. Listo, bueno, muy amables. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana a través de emisora Mariana 1400 AM. Gracias por acompañarnos. Gracias por escucharnos. Emisora Mariana